Pastor, Dios le bendiga. God bless you, Pastor. Aleluya. Es un privilegio tenerlo con nosotros. It's a privilege to have you here with us. It's a privilege for me to come here. Es un privilegio a mí también estar aquí. Yo sé que Dios nos va a bendecir y nos va a hablar. I know the Lord will bless us and speak to us tonight. Gracias to invite me. Thanks for Gracias to inviting me. invite me. Thank you. I think can some half of the people come on this side? Otherwise, I will keep looking this side. Si algunos se pueden I mover will para este focus lado on both así sides. y un poco para adelante, If you never mind. para los dos lados. Otherwise, I will need to come here. Si no, voy a tener que pararme solamente aquí. Praise the Lord. Hallelujah. Alabado sea el Señor. First of all, I am grateful to God Almighty Primero le doy gracias al Señor Todopoderoso to anoint me for preaching all over the world. porque me ha ungido para predicar por todo el mundo. And then I am thankful to Pastor Caesar to invite me to preach at Iglesia Calvary Grace. Le doy gracias también al pastor César por invitarme a predicar aquí a Iglesia Gracia del Calvario. In Pakistan, I used to preach in Urdu language. En Pakistán yo predicaba en la lengua que se llama Urdu. I'm not very much fluent in speaking in English, but I can. No soy fluente en el inglés, pero puedo hablar un poco. This is the job of Holy Spirit to use me. Es el trabajo del Espíritu Santo para que me use. I'm just a vessel. Yo solo soy una vasija. I'm preaching in English language after 7 months. Empecé a predicar en la lengua inglesa después de 7 meses. And I believe the Holy Spirit will use me for speaking in English. Y sé que el Espíritu Santo me va a usar para predicar en inglés también. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. You know, when we become Christians, after that, Satan attacks on the Christians. Cuando nos convertimos al Señor, siempre viene ataques al cristiano. Devil never attacks on the unbelievers or the sinners. El diablo nunca ataca a los incrédulos y a los pecadores. Why will he attack his own people? ¿Por qué atacará a su propia gente él? Yeah, they are his. Si son de él, He loves them. él los ama. And sometimes he also loves the Christians. Y a veces también ama a los You know cristianos. how? ¿Sabe cómo? He doesn't go to hell alone. Él no va a ir al infierno solo. He wants some Christians to be his companion. Él quisiera que cristianos los acompañara a él al infierno. This love is not love. Ese amor no es amor. Actually, he's hating Christians. Eso es un odio. He's tempting them Los tienta so that he's not alone in the fire. para que él no sea el único ardiendo en el fuego. But thank Lord Pero gracias al Señor that Jesus Christ is with us que Jesucristo está con in nosotros all en circumstances. todas las circunstancias. We are never alone. Nunca estamos solos. We are never alone. Nunca estamos solos. He is with Él us. está con nosotros. And he has promised. Y Él ha prometido, He said, I shall be digo, with you nunca los dejaré. always. I will be Siempre with you. estaré con ustedes. Hallelujah. Aleluya. Today my topic will be overcoming temptations. Hoy mi tema será sobresaliendo o venciendo las tentaciones. You know, there are, as I already shared, that temptations are for Christians only. Como les he dicho ahorita que la tentación viene solamente a los cristianos. You know, the real meaning of Christian is not all those who call themselves Christians. Sabe que la verdadera definición de un cristiano no es cualquiera que se ponga y se llame cristiano. A Christian is a person who has accepted Jesus Christ as his own personal Savior and the Lord. Un verdadero cristiano es una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. And those who have born again Christian, they are the real Christians. Y aquellos que han nacido de nuevo son los verdaderos cristianos. I was born in an Anglican family. Yo nací en una familia anglicana. My great grandfather, they were from Sikh religion. Mis bisabuelos eran de la religión Sikh. Then my grandparents, they changed their religion. They didn't become Christian, but they changed their religion from Sikhism to Christianity.
you understand, they didn't become Christian, they just changed their religion from one religion to another religion. Mis abuelos originalmente eran Sikh, pero se cambiaron de religión, de Sikh a cristianismo. No necesariamente se convirtieron, no necesariamente nacieron de nuevo, sino cambiaron de religión, de Sikh a cristianismo. Then my parents, they were born in a nominal Christian family. Y mis padres nacieron en un hogar que se llamaba nada más cristiano. But I thank God when I was just 10 years old, Pero le doy gracias a Dios que cuando tenía 10 años, my parents and my two older sisters, they became real Christians. They accepted Jesus Christ as their personal Savior. mis padres y mis dos hermanas mayores se convirtieron al Señor y aceptaron a Jesús como su Salvador personal. God is leading me to share just a few minutes my testimony, then I'll come to my sermon. El Señor me está guiando a darles unos cuantos minutos de mi testimonio y después entro a mi... I don't know, I was starting my sermon, but I don't know what happened. The Holy Spirit leading me to another side. Originalmente quise empezar directo al mensaje, pero siento que el Espíritu me está moviendo a contar un poco de mi testimonio. So as I said, I was born in a nominal Christian family. Como decía, crecí en un hogar que se llamaba cristiano nada más. Then one day my parents, they became real Christian. Y una vez mis padres se convirtieron verdaderamente al Señor. So in my young age, like I was 10 years old age when my parents, they became Christian. Tenía 10 años de edad cuando mis padres se convirtieron al Señor. So I spent my boyhood and also young age, like teenage, a very good person. Entonces crecí a temprana edad y ya de adolescente como una persona muy buena. I was helping my parents in the church. Ayudaba a mis padres en la iglesia. I was helping the iglesia in arranging everything in the church building. Ayudaba a coordinar todas las cosas And dentro de la people thought, iglesia. oh, Riaz is a good guy. Y la gente pensaba, este muchacho es un buen muchacho. But I want to tell you, Pero yo le quiero decir, not good people will go to heaven. las personas buenas no entrarán al Only cielo. those will go to heaven Los únicos que irán al cielo whose hearts are cleansed by the blood of Jesus son Christ. los corazones que han sido limpios por la sangre de People thought Riaz Jesucristo. is a good guy. La gente pensaba que Reaz era un buen hombre. They thought that he's a good guy, he will go to heaven. Ellos decían, él es un buen hombre, seguro irá al cielo. But every day I was learning. Pero todos los días yo aprendía God was convincing que me. Dios me estaba convenciendo. And every day I was looking and observing that people are receiving Jesus Christ. Yo veía, observaba cómo la gente llegaba y recibía al Señor Jesucristo. I knew everything that one has to accept Jesus Christ, otherwise he will go to hell. Yo sabía y estaba consciente de que uno tiene que aceptar al Señor Jesucristo, si no irá a ir al infierno. Then I became 19 years of age. Después cumplí los 19 años de edad. Still everybody thought he's a Christian. Todos aún pensaban, este es un cristiano. But I knew I was not. Pero yo sabía que no era. I already told you I was a good person. Yo decía, yo sabía, ya les dije, era una buena But the persona. salvation is not only for the bad people. Salvation is also for the good people. La salvación no es solo por la gente considerada mala, sino por la gente considerada buena también. Then one day what happened, there was a crusade, Y una vez lo que pasó es que había una cruzada and I was still in the management. I was arranging things. y yo estaba ahí coordinando todo y sirviendo. And the next day, after the crusade was over, next day, the guest speaker, he asked me a question. Y el siguiente día que la cruzada había acabado, el predicador me preguntó algo. He said, Riaz, do you know how many people accepted Jesus Christ in the last night meeting? Because I was in the management and I was counting the people. Me dijo, ¿sabes cuántas personas se han convertido desde anoche? Y yo como coordinaba todo, estaba apuntando la cantidad de personas. Yeah, and I told him the number like I don't remember it because many years ago. Fue hace I muchos think años, 50 years, more than 50 years. más de 50 años atrás, no me recuerdo bien el número. And I told him, let's say I told him 20 people. Le dije, por ejemplo, 20 personas. And he said, Riaz, are you included in this 20 number? Y me dijo, ¿estás tú incluido en estos I 20 don't know who personas? told him.
Yo no that I sé was qué not le a digo a Christian. él, que yo I no was era not a born cristiano, again que Christian. yo no había nacido de nuevo. Sometimes think that maybe my parents told, A veces pienso, tal vez mis padres le even dijeron, my parents didn't tell me that they talked to him. pero mis padres me dijeron que no habían hablado So con I él. believe it was the Holy Spirit. Y yo sabía que es el Espíritu Santo. And he said, Vyas, are you included in that 20 number, those who accepted Jesus Christ in the last meeting? Y me dijo, Riaz, ¿estás seguro que tú estás incluido en esas personas que And I me kept quiet. aceptaron? And I kept quiet. Y yo me mantuve callado. Because I knew that I have to be born again, unless if I'm not born again, I will go to hell if I die today. Porque yo sabía que como no había nacido de nuevo, si yo muero, voy al He infierno. just talked to me for 5 minutes, Habló conmigo por 5 minutos and the Holy Spirit convinced me, y el Espíritu Santo me and I convenció. said, Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Y dije, Jesús, te acepto como mi Señor Come y into my Salvador. heart. Ven a mi corazón, I give my heart to te you. doy mi corazón. Cleanse my heart with your precious blood. Limpia mi corazón con tu I sangre. know you are my Yo Savior. sé que tú eres mi I Salvador. spent many years just letting people know that I'm a good guy. Yo pasé muchos años convenciendo a la gente que era un But buen today I hombre, want to become your son. pero hoy quiero ser tu hijo. And on that day, it was, let me tell you the date, it was 31st of August, 1969. Era el 31 de agosto del 69 ese And I día. remember the time, it was almost 6 p.m. Y or esa 5 or 6 p.m. era como entre las 5 y las 6 de la tarde. And since that day, I believe that God has never left me. Y desde ese día sé que Dios nunca me ha abandonado. He has used me for preaching the gospel. Me ha usado para predicar el He Evangelio. has used me for interpretation like you are doing from English to Spanish. Me ha I usado God como used me intérprete. to interpret from English to Urdu. Yo traducía del inglés al urdu. So I thank God for God used me in preaching and teaching and interpretation and also translating books from English into my language. Yo le doy gracias al Señor por usarme en predicar, en hablar, en enseñar y en traducir libros del inglés al urdu. This was all because Jesus loves me. Esto es todo porque Jesús me ama. This is not because I did something. No es porque yo hice I algo. didn't do anything. Yo no hice nada. I just said, Jesus, Dios, do grace on me. solo dije, Jesús, pon tu gracia en mí, Mercy upon tu me. misericordia. I am a sinner. Yo soy un pecador. This is his job. I didn't do Es su anything. trabajo de Él, no hice nada yo. And it is in the Bible that those who believe will live. Y dice en la Biblia que los que creen vivirán. Like there is a verse like Hay un verso que dice, which says that only those will be alive who believe in Jesus Christ. los únicos que vivirán son los que creen en el Señor Jesús. And today I'm not afraid that if I die today, I know I will go to heaven. Y yo no tengo temor hoy a la muerte porque sé que si muero iré al cielo. I'm waiting for rapture. Estoy esperando el rapto. I'm waiting for Jesus Christ to come and take me. Estoy esperando que el Señor Jesucristo me lleve. This is a very long journey from salvation to the rapture. Es un gran viaje desde el punto de salvación hasta el rapto. And during this journey, Y dentro de este viaje, devil attacks the Christians all the time. el diablo ataca a los cristianos todo el tiempo. And he has attacked me on several times. Él me ha atacado muchas veces. But thank God, we cannot overcome by ourselves. We can overcome by the power of Jesus Pero Christ. gracias que no podemos ser victoriosos solos, sino por el poder del Señor Jesucristo. Can you say, Gloria al Señor? Diga gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. So, brother, I'm preaching now. Hermano, ahora voy a comenzar. My topic is how to overcome the temptations. Mi tema es cómo ser victorioso sobre la tentación. So I'm reading from the Word of God, Estoy leyendo de la palabra del Señor. James chapter 1, verse 12 to 14. Santiago capítulo 1, From chapter 1, verse 12 to 14. capítulo 1, versículo 12 al 14. And I'm reading. You can also read. God blessed those who patiently endure testing and temptations. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, Afterward, they will receive the crown of life,
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, that God has promised to those que Dios ha prometido a los who love Him. que le aman. And remember, Recuerde when you are being tempted, que usted está siendo tentado, do not say, God tempted me. que no digas que Dios me ha tentado. God is never tempted to do wrong. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. And never tempts anyone else. Él nunca tienta a nadie, Therefore, sino que temptation comes from our own desires, cada uno es tentado cuando de su propio deseo which attract us and drag us away. es atraído y seducido. And now, from these verses, you know that temptation comes from devil. Entonces ahora sabemos que la tentación It viene del comes from enemigo, our desires and our emotions. viene de nuestros deseos y nuestras emociones. But these desires are not from our own. Pero estos deseos no son de These desires are from devil. no son nuestros, sino del diablo. And after the desires conceive in our body, Después que el deseo está ahí, el deseo da luz en nuestro cuerpo and we start sinning. y empezamos a pecar. Let me give you the definition of temptation. Déjeme darle la definición de la palabra Next slide, tentación. please. Brother, next slide. Definition. Is this definition? I can't see. No. Brother. Oh, okay. So you can also read here. Definition is the definition of temptation. The desires and actions that attract someone to do something wrong or unwise. Los deseos y ser atraído por hacer algo que es malo y errar. Are called temptations. Eso se llama una tentación. All desires and actions that are contrary to God Todo deseo y acción que es contraria a Dios are from devil, not from God. son del diablo y no de Dios. So do you remember the definition? That desires and actions that attract someone to do something wrong. Es el deseo y el ser atraído para hacer algo malo. These are called temptations. Esto es la tentación. And as I told you, that temptations are always from devil, not from God. Y como les he dicho, las tentaciones siempre vienen de Satanás y no de Dios. Let me give you an example. Déjenme darle un ejemplo. God tempts, devil tempts, El diablo tenta, but God tests. pero Dios prueba. Or you can say another word is send trials. O Dios manda una tribulación. It means temptations come from devil, Tentación viene del diablo, but tests and trials come from God. pero el probar y la tribulación viene de Dios. And both are from the believers. Y los dos son para el creyente. So both are from devil, for the believers. Los dos son para el creyente. I'm giving you some examples. Les estoy dando unos ejemplos. Devil tempted Adam and Eve. El diablo tentó a Adán y Eva. Devil tempted Jesus Christ. El diablo tentó a Jesucristo. Devil tempted me sometimes, El diablo me tienta a mí a veces, but God tested Abraham. pero Dios probó a Abraham. Now, do you understand the ¿Entienden difference lo que between quiero decir, la diferencia temptation and entre test? tentación y prueba? Temptation is with sin. Tentación tiene que ver con el pecado. Let me give you an example. Le doy un ejemplo. When I was a sinner, Cuando era un pecador, devil knew that when I became Christian, devil knew he was a sinner. cuando yo me convertí al Señor, el diablo sabía que yo era un pecador. And when I was, as I told you, I was a good guy. Como les dije, era un buen hombre. And Satan knew that he was a good guy when he was not Christian. Y Satanás sabía que yo era un buen hombre aún que no era cristiano. Devil will tempt you on the things like which what you are very used to when you are a sinner. El diablo siempre le va a tentar a uno, la mayoría de veces, a un pecado que usted estaba acostumbrado antes de ser cristiano. Let me tell you, if I was not a drunkard when I was a sinner, Si yo no era un borracho cuando era un pecador, let me say, I was very much against the alcoholic and drunks yo siempre, antes de conocer al Señor, estaba en contra del alcoholismo when I was not a Christian. cuando
no era cristiano. When I became Christian, Y cuando me convertí, devil will most probably not tempt me with those things which I never used when I was a Christian. el Not Christian. diablo más que seguro no me va a tentar con las cosas que yo no hacía cuando era cristiano. So he Cuando no didn't era cristiano. tempt me with alcoholic or drinking, what are the words? Like wines and other things which are alcoholic. El diablo nunca me iba a tentar con vino, con alcohol y bebidas alcohólicas, When I was not Christian, sometimes I used to tell a lie. porque cuando no era cristiano de vez en cuando And I mentía. was very expert in copying the signatures of others. Y yo siempre copiaba las firmas de otras personas. Even I remember once I copied the signature of my boss Una vez hasta copié la firma de mi and patrón got some benefit. y agarré unos beneficios de eso. So devil knew that he was a very expert in this work. El diablo And I was sabía not Christian. que yo era un experto en esto And cuando no when era I became cristiano. Christian, Y cuando me convertí, he tried to tempt me with the same kind of sin which I was expert when I was a when I was a sinner. él trató de tentarme con eso que aunque yo era un experto antes de ser cristiano. So he brings some sins before you to do that. Él trae esos pecados a usted para que uno los Be cometa. careful. Devil is very clever. Cuidado que el diablo es bien inteligente. He can even bring some other sin which you are not doing Él when tal you vez are not Christian. le puede traer algún otro pecado que uno nunca hizo antes de ser Let me cristiano. tell you the ways of temptation. Déjame decirle los caminos de la tentación. Ways of temptation or the tricks of devil to tempt. Los caminos del pecado son las mañas que tiene el Satanás para tentarnos. Devil bring temptation in heart and mind, El diablo trae la tentación al corazón y la mente, and in our deepest motives y en nuestros motivos más profundos and desires, y deseos. so that we are trapped, Así que para que estemos atrapados, so that we are dragged para que or, seamos or enticed atraídos, from good seducidos life to the bad life. de una buena vida a una mala vida. These are his ways. Estas son sus mañas. As we already read, let's read again. Como leímos y Brother, leemos otra vez, next slide, please. James chapter 1, verse 14 and 15. en el verso 14 y 15 de Santiago 1, Let me read. Temptation comes from our own desires. la tentación viene de nuestras propias concupiscencias. Am I fast? No, Okay. James chapter 1, verse 14 and 15. Santiago 1, versículo 14 y 15. Temptations come from our own desires, La tentación viene de nuestra propia concupiscencia which entice us and drag us away. y somos atraídos y seducidos. These desires give birth to sinful actions, Entonces la concupiscencia da concebido la luz el pecado, and when sin is allowed to grow, y el pecado siendo consumado it gives birth to death. da luz a la muerte. So now you know that how devil tempts the Christians. Ahora ya saben cómo el diablo tienta a los cristianos. I'm telling you the fundamental means of temptations. Estoy dando las razones fundamentales de lo que es la tentación. Let's read another verse. Leamos otro Open your verso. Bible. 1 John chapter 2, verse 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Is it on the screen? 1 John chapter 2, verse 16. Primera de Juan 2, versículo 16. Yes. Let me read. For the world offers only a craving and physical pleasure, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a craving for everyone we see, a craving for everyone we see, and pride in our achievements and in possessions. deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, These are not from the Father, no proviene del Padre, but are from the world. sino del mundo. Satan used these tricks to tempt Christians. Satanás usa estas artimañas para tentar a los cristianos. So devil used these devices to tempt Christians. El diablo usa estas mañas para tentar a los cristianos. Next slide, please. And these are the three tricks which devil used
all the time. Y estas son las tres cosas que el diablo usa siempre. Can you read, please? ¿Lo pueden leer ahí? Can you please read loudly so that I can listen? Léanlo fuerte. And the pride of life. These are three ways of Satan to tempt Christians. Estas son las tres maneras que Satanás tienta a los cristianos: deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Oh, thank you. You are very good interpreter. Yeah, you're very good. So, devil uses these devices to tempt even Jesus Christ. El diablo usó estas mañas para tentar aún al Señor Jesucristo. Devil used these tricks on Jesus Christ. El Even. diablo usó estas mañas para tentar a Jesús mismo. Next slide, please. Everything will be there. Todo irá a I have done it very easy work. So, devil used these devices to tempt Jesus Christ. El diablo usó estas tres cosas para tentar al Señor Jesús. Number one, the lust of the flesh. Número 1, el deseo de la carne. Matthew chapter 4, verse 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. If you are the Son of God, look how devil attacks. If you are the Son of God, Mire cómo Satanás le tienta. Dice, tell these stones to become bread. si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en This pan. is lust of the flesh. Ese es el deseo de la carne. This is his first attack. Este es su primer ataque. This is his first device. Esta es su primera maña. And next one is lust of the El eyes. siguiente es el deseo de los ojos. And he talked to Jesus Christ Y le dijo al Señor Jesús, in Matthew chapter 4, verse 8. en el versículo 8, It says, the devil took him to a very high mountain otra vez le llevó el diablo a una montaña muy alta and showed him all the kingdom of the world y le mostró todos los reinos del mundo and their splendor. y la gloria de ellos. And you know, after that he said, if you bow before me, I'll give all of these splendor to you. Y le dijo, todo esto te daré si postraro me This adorares. was lust of eyes. Este era el deseo de los This is ojos, second device of devil, la segunda maña del which diablo, which he practiced now que on él Christians. practica ahora con los cristianos. First he tried on Jesus Christ, Primero lo probó con el Señor but he was Jesús failed y no pudo, because Jesus overcame. porque Jesús lo venció, Jesus is our overcomer. porque Jesús es Jesus is a victorious el one. victorioso. Hallelujah. Aleluya. And he gave power to us to overcome. Y nos dio poder a nosotros para vencer también. Aleluya. And number three device is the lust of, the pride of life. La tercera es la vanidad de la vida, Matthew chapter 4 verse 9. en el versículo 9. And I'm telling you the number three device is pride of life. He said, all this I will give you if you will bow down and worship me. Digo, todo esto te daré si postrado me adorares. I have a question. Yo tengo una pregunta. Are you there? ¿Están ahí? Are you listening? ¿Están escuchando? Can you give a loud praise? Pueden Like, decir un fuerte Aleluya. aleluya. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hallelujah. So you are not sleeping. No están durmiendo, ¿verdad? Oh, okay. I know you are not sleeping. Sometimes this is also devil tries to people to not to be listening. A veces el Satanás nos intenta no escuchar. This was the way devil tried to tempt Jesus, Esta es la manera que Satanás trató de tentar a Jesús. and he was very expert. Y era un I mean, the experto. devil. He was very El diablo expert es un in using experto these tricks. en usar estas mañas. Before the birth of Jesus Christ, Antes de la obra del Señor Jesucristo, I think 4,000 years before the birth of Jesus yo Christ, creo que aún 4,000 años antes de su he had already nacimiento, tried these devices on Adam and Eve. él ya había probado estas mañas con Adán y Eva. Next slide, please. The devil used these devices to tempt Adam and Eve. Satanás usó estas mañas para tentar a Adán y a Eva. And now I'm reading. Number one is lust of the eyes. Recuerden, el primero es el deseo de los ojos. Genesis chapter 3 verse 6. Génesis 3, versículo 6. Lust of eyes. El deseo de los ojos. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer good for food and pleasing to the eyes. y agradable a los ojos. So it attracted the woman. Le atrajo a la mujer. It was lust of eyes. Era el deseo de los ojos. And number two is
the lust of the flesh. El siguiente es el deseo de la carne, And it's in Genesis chapter 3 again. en el mismo capítulo. And tree was good for food and pleasing to the eyes. Era bueno para comer, bueno para los ojos. So it was also the lust of flesh. Era el deseo de la carne. It was good for the stomach. Era bueno para el estómago. It was good for the flesh. Era bueno para la carne. So devil tried and tempted Adam and Eve with another second one device, which is the lust of the flesh. Y usó esa segunda maña para tentar a Adán y Eva, que es el And he deseo de la also, carne. and he also tried the third one, Y después usó la tercera, the pride of life. la vanidad de la vida. And the devil said, also desirable and gaining wisdom. Y el árbol era codiciable para alcanzar He said, sabiduría. if you will eat this fruit, Si comes este fruto, you will become just like God. serás igual a Dios, le dijo. Oh, it was strict for the Adam and Eve to make them pride. Era su proud. maña para que enaltecera a Adán y Eva. These are the most fundamental three ways of devil to tempt Christians. Estas son las tres formas fundamentales que Satanás usa para tentar a los cristianos. But as I already told you that he is very clever. Pero como ya les dije, él es bien astuto. He can use other devices too. Él puede usar otras mañas también. So many things he can use. Muchas cosas que puede usar. We have to be alert. Tenemos que estar alerta. We have to be watchful. Tenemos que estar viendo. We have to be watchful. Tenemos que estar vigilando. Otherwise, he can trick and he can drag you away from your righteousness towards destruction. Porque él puede venir y puede empezarlo a jalar de la justicia a lo malo. I want to give you some example how we can overcome. Quiero darles un ejemplo de cómo ser vencedores. But let me tell you, I want to ask you, do you know what was the tools which Jesus used to overcome the devil? Quiero preguntarles, ¿ustedes Everybody saben knows qué herramienta usó Jesús para vencer a Satanás en la tentación? what was the tools which Jesus used to overcome the devil when he tempted Jesus Christ in the wilderness? ¿Qué herramientas usó Jesús para vencer a Satanás en su tentación? La palabra de Dios. The Word of God. Oh, wonderful. Can you please give big hand for my dear sister? Very good, hermano. Hermana. Very good, hermana. Muy bien, hermano. Amiga. Hermana. To all are beautiful. Bonita. Todos son Bonito. bonitos. I will learn. 76 years old. Oh, wonderful. That's very good. And I'm almost close to you. Estoy casi cercano. Okay. Now, steps for overcoming temptation. Ahora, los pasos para vencer la tentación. Do you want to know how we can overcome? ¿Cómo podemos vencer? ¿Quieren saber? So let's see how we can overcome. Veamos pues cómo vencer. Steps to overcome Los pasos para vencer the temptation. la tentación. Number one, Número 1, we must have personal relationship with Father God. tenemos que tener una relación personal con Padre Dios. We must have personal relationship with Father God. Tenemos que tener una relación personal con el Padre. Did you listen? ¿Escucharon? We must have personal relationship with the Holy Spirit. Tenemos que tener una relación personal con el Espíritu We Santo. must have everyday communion and fellowship with the Holy Father. Tenemos que tener una relación y comunión con el Padre. Not only Sunday, No solo el domingo, not only Tuesday. no solo el martes, Every day we have todos to los días. have fellowship with Jesus Christ. Tenemos que tener comunión con el We Señor. have to have a fellowship and relationship, special relationship with Father God. Tenemos que tener una relación Just una like son and father, como padre e hijo, just like children and the parents, como hijo y padres, just like husband and wife. como esposo y We esposa. have to have close Tenemos que relationship tener with una our relación Father. cercana con el Padre. And God desires to have a personal relationship with us. Y Dios desea tener una relación personal This con is His nosotros. desire. Eso es su deseo, That we must have personal relationship with Him. que nosotros tengamos una relación personal con Él. God created us not just for this purpose, Dios nos creó por este propósito, that we can have fellowship with Him, para que tengamos comunión con Él, that we can live in presence of Jesus que Christ. podamos vivir en la presencia del He Señor. wants us to have
fellowship with Him. Él quiere que tengamos amistad con Él. Let's read Matthew chapter 22, verse 27. Mateo 22, versículo 37. Is it there? ¿Está ahí? Matthew chapter 22, verse 37. Mateo 22, versículo 37. Jesus replied, Jesús le dijo, you must love your God amarás al Señor, with all your heart, al Señor tu Dios con todo tu with all corazón, your soul, con toda tu alma and with all your mind. y con toda tu mente. If you can love God with all of your mind, with all your heart, with all of your strength, you will have the close relationship with Him. Si usted logra amar al Señor con toda su mente, corazón y ser, usted logrará tener esa relación personal con Él. And to love is not a difficult thing for the Christian, especially. Y al cristiano no es una cosa difícil amar a Dios. For the worldly people, love is very Para easy. el mundo es fácil. That's fleshly love. Ese es un amor de la carne que That's tienen carnal ellos. love. Eso es un amor carnal. But for the Christian to love Pero God is not difficult. el amor cristiano para amor a Dios You know why? no es difícil. ¿Por Because qué? God already showed His love, and we already know that He loved us. Porque ya sabemos que Él nos amó primero. First, He loved us, Antes Él nos amó. and we know how He loved ¿Y us. cómo nos amó? He sent His own Son, Jesus Christ. Él mandó a su Hijo unigénito Jesús. And Jesus Christ died for Y us. Jesús murió por We know nosotros. Jesus loved us. Jesús nos We amó. know God loved us. Sabemos que el Padre nos And we know amó. Holy Spirit Y loved us. sabemos que el Santo And the Espíritu Holy nos ama. Spirit came on Y el the Espíritu Santo and vino. lives in us. Y Él vive en nosotros. Él nos ama. Y si Dios nos ama, Then it is easy for us to entonces love Him. es fácil amarle a Él. So we have to spend our whole life in the presence of the Lord. Tenemos que pasar nuestra vida entera en la presencia del Señor. I can preach on 1 hour on just to have relationship with Father God. Yo pudiera predicar una hora solo en But el I'm tema just, de la, I'm just briefly touching all the points that how can we overcome. en el tema de la relación personal, pero solo estamos tocando los fundamentos. So yeah, fundamentals. So the number 2 is watch and pray. Lo segundo es velar y orar. Second step is watch and pray. El segundo es velar y orar. What do you mean? We shouldn't sleep? ¿Qué dice? ¿No deberían dormir? At least 7-8 hours are important for our bodies to take rest. Tenemos que descansar para que nuestros cuerpos Our body funcionen. needs to sleep. Nuestro cuerpo necesita But dormir. what is the meaning not to sleep? Pero ¿qué quiere decir no dormir? It means we have not to be ignorant. Quiere decir que no seamos We ignorantes. have to be alert Tenemos always. que estar alerta siempre. Watch and pray. Estar velando y orando. Watch and pray. It is Mark 14:38. Watch and pray lest you enter into temptation. Marcos, en el libro de Marcos dice velar y orar para que no caigas en tentación. The spirit indeed is willing, Porque el espíritu quiere, but the flesh is weak. pero la carne es débil. And our body, we can say our bodies are weak. Pero podemos decir que nuestro cuerpo es débil. But if we have the Holy Spirit, Pero si tenemos al Espíritu Santo, Paul says we can do everything in Christ. Pablo dice que podemos hacer todo en And Cristo. it is in the book of Acts, chapter Está 1, en verse 8, el libro de Hechos, capítulo 1, that versículo when the 8, Holy Spirit will come upon que you, cuando el Espíritu Santo vino you sobre will have the ellos, power. tuvieron el poder. You will have the Tú power. tendrás el You poder. will have the authority. Usted tendrá la autoridad. We have the power and authority. Tenemos el poder y So autoridad. we must watch and pray Tenemos que velar y orar that we are not weak. porque para que no seamos We are débiles, strong in Christ. seamos fuertes en Cristo. Let the weak say, I am strong. Que el débil diga es fuerte soy. Are you weak? ¿Eres débil? Are you weak? ¿Eres débil? Let the weak say, I am Que strong. el débil diga fuerte Because soy. the strong lives in me. Porque el Hijo vive en mí. He who lives in me El que vive en mí is stronger than the es devil. más fuerte que Satanás. Aleluya. So watch and pray. Velar y orar. There's another verse. Hay otro más, otro versículo. Mark chapter 14, verse 38. Marcos 14, versículo 38. Marcus 14:38. Marcos 14, Do 38. not 14:38. Marcos 14, 38. Do not let us be tempted. Yeah. 14 es Marcus 14:38. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Yes. Do not let us be tempted,
but keep us from sin. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de la maldad. But another translation says, Otra traducción dice, do not let us be tempted, no nos dejes ser tentados, but keep us from evil one, pero apártanos del maligno, which is devil. que es Satanás. I can change this verse into these words. Yo puedo cambiar este verso en estas palabras. Do not let us be tempted, No os dejemos que seamos tentados, but keep us from devil pero manténnos del in the Satanás temptations, fuera de la tentación, so that we can overcome the para temptation. que podamos vencer la tentación. Hallelujah. Aleluya. You have to watch and pray all the time. Tenemos que velar y orar todo el tiempo. We can preach just on prayer for 1 hour at least. Podemos predicar una hora solo en lo que es la oración. ¿Qué es la oración? What is prayer? ¿Qué es la oración? Prayer is not one-sided thing. La oración no es una cosa de un solo It's just lado. like telephone. No es como el teléfono. When I call someone and I say hello, Cuando usted llama y dice aló, if I don't get feedback, si no hay nadie en el otro lado, then I will shout hello. gritará usted Hello, aló, are you aló. there? ¿Estás ahí? Hello. Hello. Hello, are you listening? ¿Estás escuchando? Until he says hello, I'm Hasta here. que la otra persona diga I aló, will aquí again- estoy. I will try again. Seguiré intentando. Sometimes there are network problems. A veces hay problemas de interferencia. Maybe your battery is not charged. Tal vez no está su teléfono cargado. So the prayer is a two-way communication. La oración es una comunicación Just de like ambos when I lados. say hello, brother, Si yo digo, hermano, ¿cómo you estás? say hello, brother. Él me dice, So ¿cómo está? when I say hello, brother, Yo le digo, ¿cómo está? I would like to listen from him. Hello, brother. Yo quiero que él me responda, ¿usted cómo Yeah, está? respond. If I say how are you, Yo digo, ¿cómo estás? then I would like to listen from him. I am good. Yo quisiera escuchar que él me diga, estoy bien. And he can say, and what about you? How are you again? Y él me dice, ¿tú cómo estás? So this is two-way Es communication. una comunicación We de ambos have to lados. speak to God. Tenemos que hablarle a And we have Dios to listen to y him. tenemos que escucharle a él también. We have to ask. Tenemos que We pedir, have to seek. hay que We buscar, have to knock hay que tocar and wait for the y answer. esperar por la respuesta. And wait for the response. Y esperar por la respuesta. Because just speaking and one-side prayer is nothing. Que solo hablar y pedir no es nada. Our prayer should touch the hand. Nuestra oración tiene que tocar el borde del You know manto. how God listens our prayer? ¿Sabe cómo escucha Dios nuestra oración? If I pray in the name of Mary, Si oro en el nombre de María I say, Saint Mary, please help me. y digo, María, ayúdame por Father favor. God, listen to my prayer. Padre, escucha mi I oración. ask this in the name of Mary. Te lo pido en el nombre de María. There will be no answer. Va a haber ninguna respuesta, va a haber. Even in the name of Paul. Aún en el nombre de Pablo Even in the name of all disciples. o en nombre de todos los discípulos. If I pray like this, Si oro así, Heavenly Father, Padre celestial, heal my brother. escucha a mi hermano. I pray in the name of all the saints. Pido en el nombre de todos los santos. Todos los santos. Todos los santos. No, it will be just heard if I pray in the name of Jesus Christ. Solamente será respondida si ora en el nombre de It is written in the Jesucristo. book of John, chapter 15. Está escrito en el capítulo 15 de Juan. Jesus said, Jesús dijo, if you abide in me, si usted vive en mí and my word abide in you, y mi palabra vive en ti, then ask whatever you want, pide lo que quieras and ask whatever you ask in my y name, lo que pidas en mi my nombre, Father will give mi you. Padre te lo dará. Hallelujah. Aleluya. Ask in Jesus' name. Pida en el nombre de We Jesús. have the answers of our Tenemos prayer. respuesta en su nombre. We can be healed in Jesus' name. Podemos ser sanos en el nombre de Jesús. We can pray for the sick people in the name of Jesus Christ. Podemos orar por los enfermos en el nombre de Jesús. And we can pray for the demon-possessed people. Podemos orar por los And endemoniados demons will flee y away. los demonios huirán Just because we pray in the name of Jesus solo Christ. porque oramos en el nombre de Jesucristo. Once there was an evangelist. Una vez había un evangelista, It's a true story. es una historia real. I forgot the name of the evangelist. Se me olvidó el nombre del evangelista And it's Indian. It was happening in India. y sucedió esto en India There was a crusade, y había una cruzada and one dead body was brought in the meeting. y un cuerpo muerto lo trajeron a la And cruzada the evangelist said, y el evangelista dijo, "Okay, I'm going to pray for
this dead body. Ok, voy a orar por este cuerpo aquí. And he said, his name was maybe Daniel. Su nombre, por ejemplo, era And the Daniel. evangelist said, Y el evangelista dijo, Daniel, Daniel, I command you te ordeno to be que alive seas vivo in the name of Muhammad. en el nombre de Mohammed. Nothing Y happened. nada pasó. Then he said, oh, I'm sorry, Y let me dijo, use another me name. equivoqué, voy a usar He otro said, nombre. Daniel, Daniel, I command te you to ordeno be que alive resucites in the name of Buddha. en el nombre de Buda. And nothing happened. Y nada Oh, so- sucedió. oh, sorry, let me Dijo, try another name. oh, Let me try another. discúlpeme. Then he tried so many Hindu gods' names. Probó un montón, nombre de un montón de dioses. Oh, then he said, oh, sorry. Y dijo, no, discúlpenme. Actually, he was telling something different. Él quería dar un mensaje Oh, con let me esto. try another name. Y dijo, déjeme usar otro Then nombre. he said, Father God, Padre Dios, Father Yahweh God, Padre Yahweh I Dios, pray in the name of your Son Jesus en Christ. el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesus Christ, who's the living God of the living Son of you. Jesucristo que es el I Hijo de Dios viviente, ask in the name of Jesus Christ lo pido en el nombre de Jesús, to bring life in this, que le traigas vida a este cuerpo, to life Daniel. que le des vida a este And Daniel. immediately Y he was alive. inmediatamente recibió vida el cuerpo, recibió vida el And he said, cuerpo. there is only one Y name. dijo, solo hay un There is nombre, only one name. solo hay un nombre, Only one name. un nombre, el nombre de Jesucristo. Only one name. Solo hay un nombre. Yes, we have to pray in Jesus' name. Hay que orar en el nombre de Jesús. Every day we have to pray. Todos los días, orar. Father God, help me. Padre Santo, ayúdame. I pray in the name of your Son Te Jesus oro en el Christ. nombre de tu Hijo Jesucristo. Help me to overcome devil. Ayúdame a vencer el diablo. Help me to overcome temptation. Ayúdame a vencer la tentación. Oh, I took more time. Actually, I have to shortly finish my lecture, but I took more time on this. Haré mucho tiempo en esta división aquí. Next number is read the word of God every day. La siguiente es leer la palabra de Dios todos los días. Oh, okay. So is it there? Ya. Read the word of God every day. Leer la palabra de Dios todos los días. Remember, Recuerden, Jesus used the word of God to overcome the 3 temptations in the wilderness. Jesús usó la palabra de Dios para vencer las 3 tentaciones en el desierto. So spend the time in the word of God. Entonces pase su tiempo en la palabra de Dios. Read the word of God on daily basis. Lea la palabra de Dios a diario. Not like this. No solo así. Some people do like this. Hay Okay, personas que hacen. okay, I'm closing my eyes Voy a cerrar mis ojos. and I'll open whatever it will come, it will be for me. Voy a abrir el libro que sea y eso lo Don't do leo. like this. Y que no hagan eso. You don't eat your food like this. No comen su comida así. When you are in the restaurant Cuando están en el restaurante and the table is full of food y la mesa está llena de comida, and you don't do like this. usted no hace You don't eso. close your eyes. Usted no cierra sus ojos And you don't say, okay, I will taste whatever comes in my hand. y no dice, voy a agarrar lo que sea ahí con mis ojos cerrados. This is the food of life. Ese es el pan de vida. Eat it. Cómalo, Eat it. cómalo, Chew it. mastíquelo, Digest it. digérelo And memorize it. y memoríceselo. And it's a life. Y es la vida, It's a life. es la vida. And if you will read Y it, si usted lo lee, it will bless you. le va a bendecir. So you have to read the word of God on daily basis. Entonces hay que leer la palabra de Dios a diario. Start from very beginning. Empiecen desde el comienzo. I don't say start from Genesis and finish on Revelation. No comiencen de Génesis a You can Apocalipsis. choose any order, Usted puede escoger cualquier orden, but you have to finish all the books. pero lea todo el libro. It's up to you. Okay, I'm leaving it. It's up to you. Se lo dejo a ustedes. Start from Genesis. Empiecen de Génesis. If you don't want to start from Genesis, Si no quiere start empezar from ahí, Joshua empiece de Josué or from Psalms. o de los Salmos, But you have to finish the whole book. pero lea el libro entero. The entire book you have to El finish. libro entero, termínelo. And every day. Todos los días. Sometimes I can show you my Bible. That if I show you my Bible, you will not be able to read. Algún día les mostraré mi Biblia. Si les muestro mi Because Biblia, as many times as you will use the Bible, no lo van a poder leer porque tantas veces que it lo will be uso, no more readable for other people. ya no lo puedo leer por todas las... You will mark and do something. Lo You will tengo write todo notes on it. marcado y escrito por encima. If your Bible is not readable or dirty, Si su Biblia está sin poder leer, it means
your heart is good. y sucia y usada es porque su corazón It está means bien limpio. you are eating good food. Quiere every decir day. que está comiendo usted buena comida todos Very los good días. food. Muy buena comida. In the book of Jeremiah, En el libro de it is Jeremías written, está escrito, Jeremiah said, Jeremías dijo, I took, not reading, I took the word of God yo agarré la palabra de Dios and I ate it. y la comí, I drank it. la tomé. This is the light of our path. Este es la lámpara a nuestro camino. Let's read Joshua chapter 1 verse 8. Leamos Josué capítulo 1 versículo 8. Joshua chapter 1 verse 8. Josué 1 versículo 8. This book of the law Este libro de la ley shall not depart from your mouth, nunca se apartará de tu boca, but you shall meditate on it every day, sino que de día y de noche meditarás day en and él, night, that you may observe to do according to all that is written in it. para que guardéis y hagáis conforme a todo lo que en él está escrito, For then you will make your way prosperous, porque entonces harás próspero tu camino, and then you will have good success, y todo te saldrá bien, and then you will succeed on the temptation from the y devil. usted podrá vencer las And tentaciones de then you will Satanás, overcome the y temptation. usted vencerá las tentaciones, Then you will be the overcomer like Jesus. usted vencerá a ellas como Read the word Jesús. of God every day. Lea la palabra de Dios todos los días. Jesus used this device to overcome devil. Jesús usó esta herramienta para vencer a Satanás. Satan also used the word of God to tempt you. Satanás también usó la palabra para tentar, But Satan is Satan. pero Satanás es Devil Satanás. is devil. El diablo es diablo. But we have overcomer Jesus Christ with us. Pero nosotros hemos vencido por Jesús en nosotros. Next number, Siguiente, and soon I'm closing. ya casi I termino. didn't ask you how much time I have to take. No pregunté cuánto tiempo. It's okay? ¿Está bien? So I'll take, should I take 1 hour more? ¿Otra hora más? ¿Está bien? Okay, just few more minutes. Unos minutos más. And the next number is be alert, sober, or vigilant. La siguiente es estar alerta, sobrio y vigilante. Let's read 1 Peter chapter 5 verse 8. Vamos a 1 de Pedro 5:8. Because devil is very tricky Que Satanás es bien tramposo and he comes like a lion. y él viene como un león. Chapter 1 verse 8. 1 Peter chapter 1 verse 8. 1 de Pedro 1, versículo 8. Stay alert, stay alert, Está alerta, watch out for your great enemy, está alerta por su gran enemigo, which is devil. que es Satanás, He goes around like a roaring lion, que él anda como un león rugiente, looking for someone to devour, buscando a quien devorar, looking for Christians to devour, buscando a los cristianos para looking devorar, for me to devour. buscando a nosotros para So be devorar. alert, Por eso está alerta recognize him. y reconocer quién es él. Sometimes he disguises himself. A veces se disfraza And we thought, oh no, it's not from y devil. pensamos, oh no, esto no viene del And we said, diablo, oh, it's not temptation. esto no es la tentación. He's very tricky. Él es bien, tiene And artimañas, let me say, he's cunning. él es astuto. Sometimes he comes in the shape of the angel. Él a veces viene en una forma de ángel, But be alert. pero está alerta. Recognize him. Reconózcanlo. How can you recognize him? ¿Cómo lo podemos reconocer? If you spend time with the Holy Si Spirit, usted pasa tiempo con el the Espíritu Holy Spirit Santo, let you know. el Espíritu Santo le hará The saber, Holy Spirit let you know el who Espíritu is it. Santo le hará saber quién And es. he will let you know this is a Y él temptation. le dirá, esta es la tentación. And he will give you strength. Y He will give you power. él le hará poder. Hallelujah. Aleluya. The last number. El último punto. Last number for today. Último punto por hoy. Last number for today. Maybe Último some por other hoy, time. tal vez Four otro tiempo. points. Be strong in faith. Estad fuertes en la fe. In 1 Corinthians chapter 16 verse 13, En 1 de Corintios capítulo 16, 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. And then another verse, Romans 4:19. Y Romanos 4:9 dice, 4:19, Romans chapter 4 verse 9. And not being weak in faith, Abraham did not consider his own body
body, already dead since he was about 100 years old, and he and the deadness of Sarah's womb. He was bodily weak, but he was strong in faith. Can you please read? Dice, Abraham dice, y no se debilitó en la fe considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. So feed your faith and exercise it. Entonces, mantengan y hagan fuerte su fe y manténganla fuerte. Feed your faith. Denle de comer a su fe. Ask God to help you grow your faith. Pídale a Dios que crezca en su fe. Tell him, Father God, Dígale, Padre Dios, help me to grow in faith. ayúdame a crecer en la fe. And he will help Y you Él le ayudará in becoming strong in faith. a ser más fuerte en la fe. And Jesus helps in the temptation. Remember that Jesus helps in the temptation. Recuerden que Jesús ayuda en la tentación. Let's open Hebrews chapter 4 verse 15. Hebreos 4:15. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebreos 4. Remember that you are not alone. Recuerden que no está solo. My hermana, you are not alone. Hermana, usted no está My solo. amigo, you are not alone. Amigo, no está solo. Al Señor Jesús is with you. El Señor Jesús está contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Let's read Hebrews 4:15. Hebreos 4:15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, but was in all points tempted as we are, yet without sin. sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Our high priest Jesus, Nuestro sumo sacerdote when Jesús, he was on the earth, cuando Él estaba en la he tierra, was tempted like us. fue tentado como He nosotros. was tempted like us. Fue tentado como But he nosotros, overcame. pero Él venció. So we know that he who will help us, Y sabemos que el que nos he ayuda already had practice to overcome. ya tiene la manera para vencer. So he who has to help you, El que le va a ayudar, he knows how to help you. Él sabe ayudarle. So just be attached with him. Entonces mantenga, Just aférrese a attach Él. with him. Aférrese a Él. Don't leave him. No lo deje. He said, I will never leave you. Él dijo, nunca os You dejaré. should say, Father God, I will not leave Usted you. responda, Padre, yo nunca te dejaré. Yo estaré contigo siempre. Let's read one more verse. Leamos un último versículo. 1 Corinthians 1 Corintios chapter 10 verse 13. 10:13. 1 Corintios 10, versículo 13. Can you read in just in Spanish? It says, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yeah, thank you. I like your interpretation. Very good. The Holy Spirit is using you. One more verse. Un verso más. Yeah, Matthew 6:30. And in Spanish, just in Spanish. Matthew, 16:30. Mateo 16, versículo 13. Solo sin 6:30. 6. Mateo 6, versículo 13. Che. Okay. And actually, it is a verse from the Lord's Prayer. Es un verso de la oración. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Just do not pray Lord's Prayer every time without knowing what is in it. No repita la oración del Señor sin saber el contenido de ella. But you know the meaning of that prayer. Pero cuando sabe el contenido y el contexto And de the ella. Lord's Prayer, we read in 6:13 that we have been told by Jesus Christ that we have always to ask God, help us in temptation. En la oración del Señor Él nos instruyó de que siempre le pidamos al Padre que nos ayude en la hora de tentación. Listen one thing. Escuchen una cosa. Devil does not take your appointment first to visit you. El diablo no hace una cita para visitarlo. He doesn't take appointment to come and then tempt you. Él no hace una cita para So venir y be alert. tentarlo. O sea, esté alerta, Be attached with Jesus esté Christ. aferrado a Jesucristo. And if you are ready, then
he will definitely be defeated. Y si usted está con eso, él será vencido. Are you ready for the battle? ¿Está listo para la Are batalla? you ready for the battle? ¿Está listo para la batalla? Our fight is not with the human beings. Nuestra batalla no es con carne y Our sangre. fight is with devil and his enemies. Nuestra batalla es con Satanás y sus enemigos, sus ángeles caídos. Is your sword, the spirit is very sharpened and shield of faith is strong? ¿Está su espada del espíritu bien afilada? ¿Está su escudo puesto? If not, then start it today. Si no, empiece hoy, esta tarde. Use these 5 methods which I told you every day. Use estos 5 métodos que le di hoy para usar a diario. God bless you. Que el Señor les bendiga. And there is the last slide, please. Y el último pasaje aquí. Do you like this slide? ¿Le gusta esta foto? Thank you very much. Can you please read in Spanish? Dice, estoy agradecido, Iglesia Gracia del Calvario, por haberme invitado a predicar. Gracias, Pastor César Let me Gómez. translate in English. Let me translate in English. I'm thankful to Calvary Grace Church and Pastor Caesar to invite me to come and preach. Estoy bien agradecido a la Iglesia Gracia del Calvario y al Pastor César por haber invitado a predicar. God bless you. Que el Señor les bendiga. God bless you. Que el Señor les bendiga. God bless you. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Todos se pueden poner de pie, por favor. You all rise on your feet, please. Cierre sus ojos como está. Let's Levante close sus our manos eyes. al cielo. Just as we are. Yo le voy a lift our pedir al hands. pastor que si hay alguna necesidad, alguien tiene una necesidad, póngale la mano del Señor y Él va a orar. I want to ask if anyone has a need, Cualquier problema que sea, Any sea enfermedad, problem, sea problema económico, any sickness, any lo que financial sea. problem, anything, solo levante sus manos al just raise your cielo hands where you y yo le are, voy a pedir a Él que ore. and I will ask the pastor to pray for that need. Hallelujah. I'll pray. Heavenly Father, you know the problems and diseases and sicknesses or the needs of everyone who are standing here. And I pray in the name of your Son, Jesus Christ. And I thank God that you have given me power and authority to command all the sickness to leave these bodies. So I use the authority. I use the power which has been given to me by the Holy Spirit. And I command all the sicknesses, all the diseases to leave these bodies. In the mighty name of Jesus Christ. Just like Peter prayed, just like Peter used the